Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida. Damos gracias al Señor, hermanos, en esta oportunidad que nos da la bendición y el privilegio de poder seguir compartiendo con ustedes, hermanos, acerca del libro de Malaquías. Sin duda, hermanos, esto es algo que nos debería de dar gozo y a la vez sentirnos privilegiados que Dios ha permitido que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podamos tener acceso a las Escrituras y poder encontrar el pensamiento de Dios y poder encontrar la mano de Dios. Quiero seguir recalcando en algo, hermanos, que habíamos visto desde el principio, y es que lo que queremos ver en el libro de Malaquías es el amor de Dios, el amor de nuestros padres, el amor de nuestro Padre Celestial que está viniendo a amonestar a sus hijos. La Biblia dice que Dios dice al hijo que ama, lo disciplina. Al hijo que ama, lo amonesta. Al hijo que ama, lo instruye con el fin de rescatarlo de esa vida que lleva. Es el amor de nuestro Dios, hermanos. Vamos a encontrar en la siguiente reflexión otro aspecto más en el cual Dios reprendió a este pueblo en los días de Malaquías. Y como les decía, hermanos, que esta reflexión sirva para que nosotros también veamos nuestro corazón y poder enmendar esa actitud que sin duda no es del agrado de Dios, no es del agrado de Dios. Y al ver, hermanos, en esta escritura, lo que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que exactamente así es en nuestros días hoy. Al considerar la iglesia en general, vemos que la actitud del corazón del hombre no cambia, es la misma, porque es la misma naturaleza. Veíamos la vez pasada y decíamos acerca de Elías, que dice Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, estas cosas que vemos en el pueblo de Dios en los días de Malaquías son las mismas cosas que están en nuestro corazón y que deben de ser enmendadas. Y por eso estamos estudiando el libro de Malaquías, porque Dios tiene un mensaje en este libro de Malaquías. Sigamos, hermanos, con nuestro estudio, y ahora nos va a tocar, hermanos, Malaquías 1:10. Y la palabra de Dios dice ahí en Malaquías 1:10, hermanos: ¿quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbra mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Fíjense, hermanos, qué tragedia que nuestro Dios no reciba nuestra ofrenda, que Dios no reciba lo que nosotros le llevamos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y que Él nos diga: mira, lo que tú me estás dando, yo no voy a aceptarlo de tu mano. Entonces es de reflexionar y decirle: Señor, ¿por qué no quieres recibir mi ofrenda? Y en el estudio anterior habíamos hablado, hermanos, que
Si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero y luego trae la ofrenda. Porque si tú no te reconcilias y si tú no tienes un corazón reconciliado con tu hermano, entonces yo no voy a aceptar tu ofrenda. Esa sería una causa, como vimos en el estudio pasado. Pero aquí hay otra causa. Y aquí hay otra causa, que es lo que vamos a ver en los siguientes minutos. El Señor dice, no, y quiero que lo veamos, hermanos, ahí en Malaquías 1:10. ¿Quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbra mi altar de balde? Fíjense en esa palabra. ¿Quién también hay de vosotros que se acerca a mi altar de balde? Yo no tengo complacencia, dice Jehová. Vamos a encontrar esta noche al menos 3 causas, hermanos. Y la primera es esta. ¿Quién hay entre vosotros que se acerca a mí, dice, a mi altar de balde? Quiero que veamos cómo Dios, por medio de su profeta, da una revelación exacta de nuestros tiempos y que veamos por qué Dios dice que no tiene complacencia de su pueblo. Y digo, hermanos, una revelación exacta de lo que vemos hoy en la iglesia. Hoy en la iglesia es importante que nosotros, hermanos, consideremos nuestros motivos del por qué nos estamos acercando a Dios. Como decíamos en el estudio anterior, ahí en Juan, en el capítulo 1, donde el Señor, en Juan 2, donde el Señor les dice a sus primeros discípulos, ¿qué buscáis? Cuando ustedes se acercan a mí, ¿qué buscan de mí? ¿Qué quieren de mí? ¿Realmente qué queremos de Dios? En cierta oportunidad, hermanos, ahí en Juan, en el capítulo 6, y esa referencia bíblica, hermanos, está ahí en Juan 1:38, en donde Jesús les dice a sus primeros discípulos, Él vio que unos discípulos empezaron a seguirlo, y Jesús da la vuelta y les dice, ¿qué buscáis? Fíjense, es la primera pregunta que Jesús les hace a aquellos que lo habían empezado a seguir. Si tú quieres seguir a Jesús, estás empezando tu vida cristiana, o quizás tienes algún tiempo de estar siguiendo a Jesús, el Espíritu nos dice, ¿qué buscáis? ¿Qué estamos buscando realmente cuando hemos decidido seguir a Jesús? En cierta oportunidad el Señor les dice a sus discípulos, hermanos, ahí en Juan, en el capítulo 6, sus discípulos le dicen al Señor, y fíjense, y es interesante, el Señor les pregunta ahí en Juan 6:26. Ellos se acercan a Jesús y le dicen, Rabí, en Juan 6:25, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Porque ellos lo estaban siguiendo. Jesús acababa de multiplicar los panes, acababa de multiplicar los peces. Y esa multitud, dice la Biblia, dice que la multitud lo siguió y hasta que al fin lo encontraron. Y le dice la multitud a Jesús, Señor, ¿cuándo llegaste aquí? Y Jesús les dice, ustedes me buscan. Ustedes se acercan a mí porque yo les di de comer. Fíjense, es la misma amonestación que Dios hace a través del profeta Malaquías. Ustedes se acercan a mi altar no de balde.
Y les dice aquí en Juan 6:26, ustedes me buscan porque yo les di de comer, pero búsquenme por la comida que a vida eterna el Padre os da. El Señor nos dice, hermanos, que lo que nosotros debemos de estar buscando y nuestros motivos, primeramente, tienen que ser purificados. ¿Qué pasaría si en lo natural un hombre llega a saber que la señorita que quiere casarse con él lo está buscando únicamente por su dinero, lo está buscando solamente por sus cosas materiales, lo está buscando únicamente por su posición y no porque realmente lo ame, no porque realmente quiera estar y pasar el resto de su vida con él? ¿Qué va a pasar si es así? Creo que el hombre lo pensaría 2 veces, o viceversa. Si la señorita llega a saber que ese hombre quiere únicamente tener una relación con ella por su dinero, por su posición social y no porque la ame, ¿qué va a pasar cuando venga la pobreza, cuando venga una situación económica y no haya un amor genuino? Así pasa, y Dios quiere reprender eso en nuestro corazón. Por eso le pregunta a sus discípulos y nos pregunta a nosotros, ¿qué buscáis? ¿Cuáles son los motivos por los cuales ustedes me están siguiendo? Ustedes me están siguiendo porque ya se dieron cuenta que yo multipliqué los panes, porque yo multipliqué los peces, porque yo les puedo dar a ustedes de comer, porque yo les puedo dar a ustedes muchas cosas materiales, o porque realmente ustedes me están buscando porque quieren un cambio en sus propias vidas, porque ustedes ya no quieren seguir igual, porque ustedes están dispuestos a amarme. Fíjense, Pedro fue todo lo contrario. Cuando Pedro decidió seguir a Jesús, dice la Biblia que al instante él dejó sus redes. Y hermanos, no eran redes que estaban vacías. Recuérdense que esa oportunidad, Pedro pescó muchos peces, porque el Señor le dijo, tira la red a la derecha. Y Pedro, hermanos, ese día hizo una pesca milagrosa. Pedro tenía para vivir, hermanos, cómodamente, él y su familia. Pero Pedro estuvo dispuesto a ofrecerle al Señor un sacrificio vivo. Y dice que al instante él dejó sus redes. Él dejó esa prosperidad, esa comodidad, y agarró a su familia y se fue tras Jesús. Y Pedro le dice más adelante, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Esta es una vida en sacrificio vivo, hermanos. Esta es una vida que no tenía motivos falsos. Esta era una vida que había aprendido a tener un compañerismo genuino con Jesús, amaba a Jesús y estaba dispuesto a sacrificar su futuro empresarial. Y Pedro se convirtió, como dice Gálatas, en una de las 3 principales columnas de la iglesia. Ese era su llamamiento. Pero tuvo que decirle al Señor, estoy dispuesto, Señor, a amarte solo a ti. No como Lot, que tenía sus ojos puestos en las cosas de este mundo. Imagínense Lot. Lot es el hombre, es el cristiano que tristemente deja de caminar con Abraham, el hombre de Dios, el hombre que tenía la visión de Dios, el hombre que tenía la palabra de Dios. Dice que Abraham es llamado el padre de la fe, y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Abraham es el hombre que oía de Dios.
Era el hombre que estaba bajo la promesa. Pero Lot es el cristiano que tiene motivos falsos. Es más, Abraham le dice, mira, Lot, hay mucho altercado entre tus pastores y mis pastores. Mira que se están mezclando nuestras ovejitas y hay mucho altercado. Y Lot no estaba dispuesto a perder una sola cabrita. Lot no estaba dispuesto a perder una sola oveja. Si Lot hubiera amado genuinamente la presencia de Dios a través de la vida de Abraham, le hubiera dicho, mira, padre Abraham, si el problema son unas cabritas, no me importa, vale más la presencia de Dios que fluye a través de tu vida. Mira, padre Abraham, cuando tú buscas a Dios en esos altares, porque dice la Biblia que Abraham constantemente hacía altares a Dios. Y mira, padre, cuando tú estás ministrando a Dios, yo puedo sentir la presencia de Dios en mi vida, en la vida de mi familia. Y estas ovejitas no valen nada. Y qué triste es que muchas personas se van de la iglesia, se van del lugar donde Dios habla, se van del lugar donde está el hombre de Dios, el hombre que Dios le habla, tu pastor, tus líderes, hombres llenos de la presencia de Dios, y se van amando este mundo como Demas, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 6. Pablo dice, Demas me ha abandonado amando este mundo. Demas es una figura de Lot. Lot deja a Abraham y Demas deja a Pablo, los hombres que oían de Dios. Pero el mundo entró en sus corazones. Y creo, hermanos, que estos que se acercan al altar, no de balde, que se acercan con motivos falsos, estos que se acercan a Dios como se acercaron aquellos de Juan 6, 25 y 26, solo por las cosas materiales y no porque tengan un encuentro genuino con Dios, porque aman a Dios y que están dispuestos a poner en el altar sus motivos. Ellos creo que serán aquellos que serán usados por Dios. Ciertamente Pedro dejó sus redes, dejó sus sueños atrás, pero Pedro se convirtió, dice Gálatas, hermano, en una de las columnas de la iglesia. Las columnas de la iglesia. Por eso en este estudio, hermanos, en esta oportunidad, lo que salta es lo que el Señor les dice a sus discípulos en Juan 1:38. ¿Qué buscáis? ¿Qué estamos buscando? ¿La aprobación de los hombres? ¿Queremos fama? ¿Queremos dinero? ¿Queremos cosas materiales? ¿Qué buscamos? Creo que el Señor quiere purificar nuestros motivos, quiere purificar nuestras intenciones del corazón. Hermanos, que no se diga de nosotros, ustedes me buscan solo por las cosas materiales. Es por eso que ese mensaje de paz, poder y prosperidad ha entrado a la iglesia y han vendido un evangelio distorsionado, en donde le están diciendo a la gente, mire, el Señor les ofrece paz, poder y prosperidad. Y la gente va tras la prosperidad, va no tras la presencia de Dios, sino va tras lo que Dios tiene, tras lo que Dios ofrece. Hermanos, Dios quiere que primero y lo más importante, adquiramos su presencia, adquiramos su vida,
poder adquirir su carácter, poder adquirir su humildad, poder adquirir su sabiduría. Miren, Salomón es la figura que revela a los hombres del reino. ¿Tú quieres llegar a ser un hombre del reino? Salomón no pidió riquezas. Salomón no pidió fama. Salomón no pidió la vida de sus enemigos. Salomón pidió sabiduría. Salomón pidió sabiduría. Porque la sabiduría, hermanos, es la que nos va a llevar a nosotros por un camino correcto, por un camino donde a Dios le agrada. Pero hoy en día la iglesia está pidiendo riquezas, hoy la iglesia está pidiendo fama, hoy la iglesia está pidiendo muchas cosas. Lo que menos pide es sabiduría. Porque dice, no me interesa vivir correctamente. No me interesa vivir bajo el temor de Jehová. Y Dios, hermanos, pide que nosotros pidamos sabiduría. Y esa sabiduría, hermanos, solo viene a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por eso el Señor nos dice hoy, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Cuáles son los motivos que te hacen acercarte al altar? El Señor por eso dice, miren, yo no tengo complacencia en vuestros sacrificios. No tengo complacencia porque ustedes no se acercan a mí de balde. Tienen motivos falsos, dice el Señor, hermanos. Y creo que hay otra razón, hermanos, porque el Señor no tiene complacencia. Y sigamos leyendo ahí en Malaquías 1:11 para ver qué podemos sacar de estos versículos. Malaquías 1:11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Fíjense, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, quiero resaltar dos puntos aquí, que son claves para poder agradar el corazón de Dios, que básicamente viene a resumir lo que hasta aquí hemos estado hablando a través del estudio de Malaquías. Y la razón del por qué estamos hablando esto es para prepararnos, hermanos, para poder agradar de una mejor forma el corazón de Dios. Y el Señor dice aquí, fíjense, lo primero, en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda. Fíjense qué bendición. En todo lugar se ofrece, en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda. El incienso, según Apocalipsis, habla de oración, habla de las oraciones justas de los santos. Y el Señor está diciendo, mire, en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda. En todo lugar. No solamente es en la iglesia, hermanos. Te pregunta el Espíritu Santo a través de estas escrituras. ¿Tú ofreces en tu casa incienso? ¿Ofreces en tu casa oraciones? El problema, hermanos, de la iglesia en general es que solo en la iglesia ofrece incienso. Y el Señor dice, en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda. Hermanos, en nuestra casa debe de ofrecerse incienso.
En nuestra vida debe de ofrecerse incienso. David le recomendó a sus sacerdotes que todos los días de sus vidas ellos tenían que levantar 2 nubes, o sea, 2 inciensos. Un incienso que alabara y glorificara y exaltara el nombre de su Dios. Y otro incienso que servía para ministrar y para interceder por el pueblo. Por eso Apocalipsis dice que el incienso son las oraciones justas de los santos. Y David, y aquí dice el Malaquías, en todo lugar se ofrece incienso, oración. Malaquías está diciendo, miren, en todo lugar se ofrece oraciones de intercesión por los santos. Y esto es algo, hermanos, que en los días de Malaquías ya no se estaba ofreciendo. Ya los sacerdotes ya no estaban ofreciendo incienso, ya no estaban haciendo oraciones. Y es lamentable, hermanos, ver que hoy en nuestros altares ya no se está levantando incienso como se debería de estar levantando. Es una tragedia. Y hermanos, eso lo podemos ver y los pastores lo saben. Los días domingos ya no cabe un alma en la iglesia. Y qué bueno que vayan las familias. Pero los días martes o miércoles, que son los días de oración, ese día llegan contados, 3, 4, a muchos 5 o 10, dependiendo del número de la iglesia. Escasea el servicio de oración, los sacerdotes. Y es cuando más deberíamos de ir. Esto es un reflejo que la vida de oración no está fluyendo en los sacerdotes, como será en sus casas. Y Malaquías dice, en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda. El Señor quiere que de tu familia se levante el incienso, se levante una vida de oración, se levanten intercesiones. Empecemos primero con la primera columna de fuego, exaltando el nombre de Dios. Señor, te exaltamos, Señor, te bendecimos, Señor, tú eres todo para mí, tú eres todo para nosotros, Señor, tú eres grande, eres poderoso. Hermanos, exaltando el nombre de Dios, glorificando el nombre de Dios. Él nos ama, Él es nuestro Padre, Señor, y aquí estamos, Señor, para servirte, Señor, aquí estamos. Y podemos pasar horas, hermanos, con este primer incienso. Y luego empezar a interceder por tu familia, empezar a interceder. Fíjense, así es como debemos de acercarnos a Dios, con estos motivos. Primer motivo, dándole la gloria a Él. Segundo motivo, intercediendo por otros. Pero, ¿cuáles son a veces nuestras escasas oraciones? Por mí, por mí, por mí, Señor, por mis planes, Señor, por mi empresa, Señor, por mi ministerio, Señor, por mí, por mí, por mí, por mí. Hermanos, los apóstoles nunca oraron por ellos. Por eso Pablo decía que él no buscaba lo suyo propio, él buscaba el beneficio de los demás. Él intercedía por la iglesia, Él intercedía por los hermanos, Él intercedía por las familias. Hermanos, esa es los motivos que deben de estar en este sacerdocio y en tu sacerdocio. Motivos que agradan el corazón de Dios. El Señor aquí dice en que en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda. Pero hay algo más aquí, hermanos. Como les digo, es recalcar lo que dice ahí. Ahí en el versículo 2, ahí mismo, hermanos. Y dice en 1:11, en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Y ofrenda limpia. Y esto es algo que vimos en el estudio anterior. Una ofrenda limpia, santa, pura,
no como la samaritana, ¿se acuerdan? Ve y llama a tu marido. Yo no tengo marido. O sea, ella no era una ofrenda limpia, pero Jesús llegó y la restauró, limpió su vida, limpió su corazón. Habíamos hablado una ofrenda limpia, aquella que dice, mira, deja tu altar ahí y reconcíliate con tu hermano. Esa es una ofrenda limpia. La viuda pobre que de su pobreza dio lo que tenía, pero lo dio de su corazón. Esa es una ofrenda limpia. Y Malaquías dice, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda. Incienso, intercesión por otros, pero también una ofrenda limpia, santa, para agradar el corazón de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a través de estos estudios de Malaquías, que veamos las joyas que están ahí y lo precioso de este mensaje, de este precioso profeta, para corregir nuestras vidas de un Padre que nos ama y que quiere lo mejor para nuestras vidas. Nuestros teléfonos aparecen en pantalla, puedes llamarnos, puedes enviarnos un correo, queremos saber de ti, aparece en pantalla, y nuestra página para que puedas tú seguir conociendo más de este ministerio. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima semana para seguir estudiando el libro de Malaquías, que nos mostrará cosas preciosas para la edificación de nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos.